Yo quisiera que primero busquemos un pasaje en el libro de 2 Tesalonicenses. Yo lo voy a leer y voy a leer otros pasajes y solamente hoy voy a hacer algunos breves comentarios, al pasar ya a partir del domingo que viene estaré desarrollando estos temas. Vamos a buscar 2 Tesalonicenses capítulo 2. Acá básicamente este pasaje del capítulo 2 de 2 Tesalonicenses habla de dos temas principales: lo que sería la apostasía y lo que sería lo que el mismo Tesalonicense, o sea, esta carta, lo denomina como hijo de perdición, hombre de pecado o el inicuo. Pero dice así el versículo 1 de 2 Tesalonicenses 2: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado del medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que no crean, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Hasta acá nomás por ahora. La iglesia de Tesalónica era una iglesia joven dentro de todo, y el apóstol Pablo había estado personalmente en esa iglesia y después envió 2 cartas, como nosotros acá leímos, parte de la segunda. En la primera carta, el apóstol Pablo, diciendo que era una iglesia que, no tenía muchos conocimientos en general de la palabra y de todos estos, acontecimientos que vendrían. En la primera carta, el apóstol Pablo escribe un poco sobre la venida del Señor, habla sobre lo que va a pasar con los creyentes. Y en la segunda le tiene que escribir, como dice acá, porque ellos creían que el Señor ya había venido, y que ellos de alguna forma se habían quedado, no habían ido con el Señor, y que solamente lo que estaban esperando es pasar por la tribulación. Entonces Pablo le tiene que escribir, y él lo primero que dice, como leímos acá en el versículo 1, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Hago simplemente una mención. Hay muchas opiniones y posiciones respecto a los tiempos y a los procesos en los cuales estos tiempos finales se van a desarrollar. Algunos creen que habrá un arrebatamiento, otros creen que no habrá un arrebatamiento, sino que cuando el Señor venga allí, en su segunda venida, que va a ser sobre la tierra, allí la iglesia va a ir al encuentro del Señor. Otros creen que va a haber un arrebatamiento
pero antes de, digamos, de que comience la tribulación. Otros creen que ese arrebatamiento va a ser en el medio de la tribulación, es decir, antes que comience la gran tribulación, que, como nos dice el libro de Daniel, después vamos a ir viendo algunas cosas, son 7 años, 3 años y medio de paz, donde el anticristo va a hacer grandes cosas, como dice acá, el versículo 9 que leímos, él va, por obra de Satanás, va a hacer grandes poderes, señales y prodigios mentirosos, mis hermanos. Por eso Jesús decía, tengan cuidado con las señales y los milagros, tengan cuidado. De hecho, en Mateo capítulo 7, el Señor Jesucristo, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, pero algunos le dirán, en realidad no algunos, muchos le dirán, pero Señor, en tu nombre hemos hecho muchos milagros, hemos echado fuera demonios. Y el Señor le dijo, no los conozco. Porque como dice acá, el inicuo que va a venir, y que es probable que ya esté en la tierra, lo que pasa es que hay algo que lo detiene, todavía no ha hecho su aparición, porque no está en el plan de Dios que todavía aparezca, porque tienen que cumplirse ciertas cosas, pero dice que de la forma que va a engañar, ¿cómo va a ser? Con poder, señales y milagros, mis hermanos. Así va a engañar. Y dice el apóstol Pablo, con todo engaño de iniquidad. ¿Pero para quiénes? Para los que se pierden, mis hermanos, para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad. Algunos dicen que esta expresión de Pablo, el amor de la verdad, sería el amor del Evangelio, para ser salvos. Por eso es importante, y lo que vamos a ver en estos domingos, hay cosas que tenemos que tener muy presentes. Lamentablemente, la Iglesia ha ido en esa tremenda decadencia de alejarse de la doctrina de los profetas del Antiguo Testamento y de los apóstoles, porque allí está el fundamento de la fe, y se ha ido detrás de las emociones, de yo quiero recibir esto, yo quiero tener esto, y no han seguido, como dice acá, les envió un poder engañoso para que crean la mentira. ¿Por qué? Porque esas personas no están interesadas en la salvación. Como decía Coca hoy, la salvación de nuestra alma es el punto clave por el cual Jesús vino. Jesús no vino a hacer milagros, mis hermanos. Y por lo tanto, Él no enseñó que teníamos que hacer milagros. Simplemente la iglesia primitiva necesitó eso para saber que esos hombres habían estado con Jesús, porque Jesús sí hacía milagros. Entonces, volviendo otra vez a este versículo 1, ¿no es cierto? Él le dice a nuestra reunión con Él. Esa reunión con Él nos habla de que nosotros vamos a ir a Jesús. Entonces ahí nos habla de lo que sería el arrebatamiento. ¿Y por qué? Porque el Señor Jesucristo dice que cuando Él venga por su iglesia, lo hará en el aire. Cuando venga por segunda vez, lo hará con los pies en la tierra. Por lo tanto, nosotros creemos que hay un arrebatamiento. Por lo menos yo lo creo. Pero respeto, porque ya les dije antes que hay maestros bíblicos muy reconocidos que no creen esto, que ellos piensan que no. Es más, algunos creen que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, pero vamos a ir viendo de a poco todos estos temas, ¿no es cierto? Y es importante porque el apóstol Pablo le dice acá, nadie los engañe de ninguna manera. Le dice Pablo en el versículo 3 a los tesalonicenses. ¿Y por qué le dice esto? Porque evidentemente, y fíjense que es interesante porque dice acá que el versículo 2, que ellos no se dejaran mover fácilmente de su modo de pensar, mis hermanos, no de su modo de sentir, de su modo de pensar. ¿Por qué? Porque Dios apela a que nosotros creamos que la salvación es un tema racional, porque como dijimos una vez, tiene que haber evidencia de lo que nosotros creemos. Porque dice la palabra de Dios, la fe es la certeza de lo que se espera, no lo que se siente. Uno tiene certeza de que Cristo ha venido a salvarnos, y esa es nuestra certeza, lo sintamos o no. Por eso dice acá el apóstol, no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Y fíjense, dice, ni os conturbéis. Es decir, ellos estaban ya molestos, turbados, preocupados,
angustiados. Se fue el Señor con lo suyo y nosotros nos quedamos. Y dice acá, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta. Es decir, pueden venir mensajeros de Satanás y llenarnos la cabeza, sí, porque vos te quedaste, porque vos no crees en el Señor. Y entonces hay una especie de turbación dentro de uno. O puede ser, como decía acá, por palabra. ¿Qué palabra? Y porque algún hermano dijo, y el Señor ya vino, se los llevó a todos. Ojo, y encima dice por carta. Y él aclara, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nosotros no le mandamos ninguna carta de eso, pero evidentemente habían recibido alguna carta. Entonces fíjense cómo es el mundo del error, el mundo del engaño. ¿Cuánto discernimiento necesitamos? Miren, hermanos, una de las cosas que yo pido, y creo que todos necesitamos pedir todos los días, es sabiduría. Dios dice, el que tenga falta de sabiduría, pídasela a Dios porque Dios se la va a dar sin reproche. Pero pida con fe, creyendo que la va a recibir. Necesitamos sabiduría porque es un tiempo de engaño, mis hermanos. La mentira abunda. En el mundo ni hablemos, pero está abundando en la iglesia. Hay mentira dentro de la iglesia, mis hermanos. Y entonces acá uno ve que el apóstol Pablo les advierte en el versículo 3. Nadie os engañe de ninguna manera. Nadie los engañe. ¿Y por qué muchos creyentes están engañados? Porque se han apartado de la palabra, han empezado a inventar cosas, mis hermanos, dirigidas por falsos pastores, falsos maestros, falsos profetas, falsos apóstoles, porque esto no es un invento mío, lo dijo el Señor, lo dijo Pedro, lo dijo Pablo, lo dijo Judas, lo dijo Santiago. Entonces, no nos alejemos de esto. Y no vayamos tras los sentimientos, sobre las emociones, que sí, porque en esa iglesia que hacen milagros. Miren, mis hermanos, nunca nos enseña la palabra de Dios que los apóstoles enseñaron que tenía que haber reunión de milagros. Jamás, jamás. Y esto que nos quede claro, mis hermanos, porque acá dice que el riesgo es que, digamos, podemos ser engañados de tal forma que hasta llega un momento en que Dios nos envíe un poder engañoso. Bueno, vos querés esto, como vamos a ver sobre lo relativo a la apostasía, llega un momento que, como le pasó al faraón cuando se resistía, llegó un momento que Dios dijo, ahora te voy a endurecer yo. Y no hay más escapatoria, mis hermanos. Entonces uno va a creer la mentira, va a creer la mentira, va a creer la mentira. Continuamente va a creer la mentira y no va a zafar, no va a salir de ahí. Porque cuando Dios dice, basta, basta. Me acuerdo cuando Moisés le dijo, Señor, dame una oportunidad para poder entrar a la tierra, porque Dios le había dicho, no vas a entrar. Y cuando Moisés fue a pedirle otra vez otra oportunidad, le dijo, basta, ya lo decidí y no hay otra oportunidad. Y Moisés no entró a la tierra prometida. Es muy serio, mis hermanos, porque realmente debemos tener temor, porque Dios es un Dios de amor, pero es un Dios que cuando dice basta, dice basta. Entonces, tenemos que entender esto. Y hoy no vamos a hablar especialmente de, digamos, de este hombre que es el inicuo, que es el hombre de pecado, el hijo de perdición, como lo llama acá, que es el anticristo. Pero sí quisiera, y debido al tiempo, porque no quiero extenderme más, porque tenemos unos minutos la cena, yo quisiera simplemente mencionar algunas cosas. El apóstol le dice acá que la aparición de, digamos, mejor dicho, antes de que se produzca el día del Señor, que el día del Señor, se lo digo ahora sintético, es un día de juicio, mis hermanos, no es el día en que el Señor viene por su iglesia, es un día de juicio. Leamos, por ejemplo, para que nos demos cuenta lo que dice Amós, capítulo 5. Vamos a buscar Amós. Capítulo 5. Fíjense lo que dice el versículo 18. ¡Ay de los que desean el día de Jehová! ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz, como el que huye de delante del león y se encuentra con el oso, o como si entrare en casa y apoyase
su mano sobre la pared y le muerde una culebra. No será el día de Jehová tiniebla, sino luz, oscuridad que no tiene resplandor. El día del Señor es un día de juicio, un día de oscuridad, un día de tremendo juicio, que comenzará ese día del Señor con la tribulación. Ahora, el apóstol Pablo le está diciendo a los tesalonicenses, volvemos al capítulo 2 de 2 Tesalonicenses, le está diciendo allí, perdón, ahora sí, volví otra vez. Él está diciendo que no ocurrirá el día del Señor, como yo recién leí, después vamos a ver otros pasajes el domingo próximo, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y si bien no vamos a entrar en desarrollo de lo que es la apostasía, es interesante que nosotros pensemos lo siguiente. La apostasía, digamos, podríamos definirla como abandonar o apartarse de la fe, alejarse de una fe una vez recibida, ¿no es cierto? También hay una definición un poco más profunda con respecto a algunos textos que hablan de apostasía, que podría significar partir o lo que sería traslado, ¿no es cierto? Y ahora le voy a explicar rápidamente un poco esto. Apostasía en el término general siempre ha habido. Siempre ha habido. ¿Por qué? Yo esta mañana justamente estaba hablando con el hermano Sergio y yo le decía, por ejemplo, cuando Moisés fue a recibir las tablas de la ley y él no venía, el pueblo le pidió a Aarón que le hiciera dioses, que le hiciera ídolos, y el pueblo dijo, bueno, como este hombre no viene, nosotros necesitamos que nos hagas unos ídolos, y bueno, ellos ahí abandonaron su confianza que tenían puesta en el Dios que venían aprendiendo y que Moisés le venía enseñando, ¿no es cierto? O por ejemplo tenemos otro caso cuando el pueblo recibió al Señor Jesucristo, que entraba en Jerusalén, lo recibieron con mantos y palmas y cánticos y todo eso, y horas más tarde estaban diciendo crucifíquenlo. Es decir, la apostasía es un volverse de una convicción, de una decisión a la decisión opuesta, ¿no es cierto? Ahora, es importante que nosotros pensemos lo siguiente. En este momento hay una gran apostasía. Porque como yo leí al principio, estas iglesias que se identifican con el Evangelio, muchas de ellas, están haciendo cosas que niegan lo que el Señor ha enseñado. Lo niegan. Es decir, se están volviendo atrás. Y es importante pensar, mis hermanos, y esto lo desarrollaré si Dios quiere el próximo domingo, que acá el apóstol Pablo dice lo siguiente en el versículo 3 de 2 Tesalonicenses 2. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, no una apostasía, la apostasía. Va a ser una apostasía especial, que ya está en camino con lo que estuvimos viendo de las iglesias que están haciendo, pero vamos a ver más, si Dios quiere, el domingo próximo. Y yo quisiera dejarles este texto también en 1 Timoteo, que lo vamos a tratar, pero hoy no. 1 Timoteo capítulo 4, y dice así, a partir del versículo 1. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. El Espíritu dice claramente. Y esto de decir del Espíritu significa hablar constantemente. Es decir, el Espíritu hablará constantemente que en estos postreros tiempos algunos se volverán de la fe, abandonarán la fe que un día entendieron y creyeron de cuál era la fe verdadera. Y dice que el Espíritu Santo está hablando
Pero desde que se inició la iglesia, mis hermanos, nosotros podemos encontrar en Hechos, a través de Hechos, todos los libros del Nuevo Testamento, cómo el Espíritu Santo viene advirtiendo. ¿Se acuerdan Hechos cuando Pablo estaba en Éfeso? Y él dice: después de mi partida entrarán aquí lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Entonces es importante. Y el Espíritu Santo dice, esto significa que el Espíritu Santo habla extensamente. Es repetir un discurso repetidamente, nos insiste y nos previene de la apostasía, mis hermanos. Esto es lo que está diciendo el Espíritu. Y lo dice claramente porque lo habla claramente y abiertamente, sin restricciones, sin tratar de dejar nada escondido. Por eso, mis hermanos, las cosas están saliendo a la luz y las iglesias, muchas iglesias, se están alejando de la fe, están apostatando de lo que ellos un día dijeron creer y manifestar. Por lo tanto, es muy importante reflexionar en esto. Yo, como dije al principio, la idea de estos mensajes es para que nosotros reflexionemos cómo estamos, en qué, digamos, cómo es nuestro examen con nuestro propio corazón, si estamos realmente siguiendo al Dios verdadero, si estamos siendo engañados, porque no nos olvidemos que por un lado nos atrae, digamos, Satanás a través de un montón de cosas del mundo, tratando de alejarnos a través de esas cosas, porque a lo mejor nosotros no negamos que Jesús es el Cristo, no negamos que Jesús es el Salvador, pero en realidad no estamos obedeciendo lo que Él nos dice, y estamos siendo alejados poco a poco con un montón de cosas, redes sociales, con a lo mejor con, digamos, muchas cosas terrenales que nos están seduciendo, y esa es una forma de desarrollar una apostasía, mis hermanos, porque nos estamos apartando de los principios y de los valores que realmente el Señor quiere que nosotros conservemos. Por eso dice la palabra que persevere hasta el fin, ese será salvo. Lo dice claramente.